les decíamos, recibimos a Nicolás Trachtenberg, a quien le agradecemos su presencia. Buen día, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Como hacía tiempo que andábamos buscando, Sí. procurando su presencia. A ver, simplemente para que, en realidad hace algunos meses que está afincado aquí en el Uruguay, la formación. Bueno, en Uruguay no hay formación en criminología y yo me empecé a interesar tempranamente por esto hace como 10 años y entonces me acabé yendo al exterior. Empecé primero en Barcelona, después fui para Inglaterra y estuve en Oxford y en Cambridge y bueno, y ahí hice mis estudios de posgrado y doctorado. Y además también mucho trabajo en el exterior. Sí, he trabajado, como me interesa la criminología cross-cultural, o sea, investigación en distintas sociedades, he trabajado en Camboya, en Filipinas, y bueno, en Inglaterra y acá en Uruguay. ¿Y qué es esa experiencia? Ya vamos a estar hablando de Uruguay, pero ¿cómo es trabajar en, no sé, en Camboya? Bueno, no, es súper interesante. Que un uruguayo vaya a Camboya a estudiar criminología en campo. No, bueno, ahí estuve en un proyecto de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes. No, fue una experiencia increíble, me fui a trabajar en una ONG en Camboya con mi compañera. Ahora, lo increíble es que, más allá de todas las diferencias culturales, yo hace cosa de 8 años trabajé en un proyecto en el norte del país, en estos temas, con el INAU, y muchos de los fenómenos que observé en Rivera, en Bella Unión, en Artigas, también los observé en Camboya. O sea, ese tipo de problemas acerca de niños que están en familias desestructuradas, con problemas de prostitución infantil, con adultos que los compran, donde el Estado está medio, digamos, sin capacidad de controlar y efectivamente inspeccionar qué está ocurriendo. Y vi situaciones bastante parecidas, a pesar de las enormes diferencias culturales entre Camboya y Uruguay. A ver, esto ya es interesante de por sí. La situación que usted encontró en Artigas, Bella Unión, Rivera, siempre se habla de que la frontera muchas veces tiene esa situación de desprotección del Estado, donde en algunos lugares lamentablemente no llega, y sobre todo en los lugares más alejados de las zonas urbanas. Usted dice que encontró ahí situaciones similares a las de Camboya. O sea, estoy hablando de una investigación que hicimos hace más de 8 años, ¿no? O 8 años. Lo que encontramos situaciones en las cuales chiquilines y chiquilinas sufrían abusos sexuales, por ejemplo, el problema por parte de adultos, y donde en familias pobres y desestructuradas, donde los padres no podían tener capacidad de control y supervisión. Y eso mismo encontré cuando estuve trabajando en esta ONG que se llama Apple en Camboya, en ciertos barrios empobrecidos de las afueras de Phnom Penh. Qué realidad que a veces no vemos, ¿no? Totalmente. En Montevideo pensamos que quizás ese tipo de cosas nos es tan lejana y no es tan lejana. No, bueno, pues tendemos a pensar en Uruguay como si fuera Montevideo y pensar solamente en los problemas capitalinos, y muchos de los problemas que ocurren o en la periferia o incluso en las zonas alejadas del país quedan fuera de los estudios. El pasado domingo, hablando de los estudios, dimos a conocer en realidad es un sondeo, una percepción, un trabajo de Opción Consultores vinculado a la percepción de los uruguayos sobre la inseguridad. Y ahí se conoció que el 60% de los uruguayos, de hecho estamos viendo en pantalla la gráfica, el 60% de los uruguayos considera que está inseguro o muy inseguro. ¿Les sorprende esto? No me sorprende. Hay como, digamos, hay gente que trata de pensar de que esto es como una exageración, como una sociedad excesivamente atemorizada. Y en parte si uno mira dónde está Uruguay, en qué continente está, estamos en el continente más violento del planeta, ¿no? Latinoamérica es el continente más violento del planeta, con las tasas de homicidios más altas. Uruguay, dentro de ese continente, es un continente con bajas tasas en comparación con el resto de los países y que tiene, si uno hace una comparación internacional, como niveles de inseguridad mayores en comparación con otras sociedades. Sin embargo, las sociedades también se comparan consigo mismo. Entonces, me parece razonable que los uruguayos en los últimos 20 años que se sientan inseguros, porque la situación en términos de violencia y delito ha empeorado en los últimos 20, 25 años. Y eso lo dicen la mayoría de cifras que tenemos. Si bien es importante hacer la aclaración de que en Uruguay no tenemos buenas cifras del delito, en las sociedades, digamos, en Estados Unidos, Inglaterra, en muchos países europeos, se cuenta con las cifras oficiales. Estas cifras oficiales están construidas de manera con mucho dinero atrás y mucho presupuesto para que sean válidas y fiables. Y además hay muy buenas cifras alternativas. O sea, porque uno con las cifras oficiales solo tiene lo que las autoridades detectan. Pero hay un montón de delitos que uno no denuncia y pasan desapercibidos, que es lo que se llama cifra negra. Entonces muchas sociedades tienen
encuesta de victimización y encuesta de autorreporte, o sea, se les sistemáticamente pregunta a las personas si han sufrido delitos y se contrasta y se les pregunta si han denunciado esos delitos, entonces se compara qué delitos ocurren y los delitos que realmente las autoridades saben, y entonces se trata de ver esa proporción de delitos que se está perdiendo. Y al mismo tiempo también se hacen encuestas de autorreporte, o sea, si las personas han cometido delitos. Entonces, en Uruguay las encuestas de autorreporte han sido prácticamente inexistentes y las encuestas de victimización se han realizado pero en forma muy poco sistemática. Ahora el Ministerio del Interior está pensando en aplicar, creo que bianualmente, a partir del próximo año, esta encuesta de victimización. Pero entonces, si uno quiere hacer un diagnóstico de los niveles de criminalidad que hay y cómo eso se asocia con la inseguridad, es difícil pensarlo porque uno no tiene una buena base para hacer el diagnóstico. Ahora, ya usted está poniendo un tema arriba de la mesa que es bien interesante. Es decir, podemos pensar un montón de políticas de seguridad, decir, estamos más o menos inseguros, bajan, suben la rapiña. Ahora, la base es que nadie ha puesto arriba de la mesa el tema de tenemos que trabajar en serio por tener buenos datos para analizar el fenómeno. O sea, ese asunto parece que no se discute. En ninguna ley presupuestal, ningún ministro, nadie plantea el asunto ese. Es que sin eso es imposible, porque el gran drama de Uruguay no es haber aplicado malas políticas o buenas políticas, es que no sabemos qué pasa con las políticas. Porque justamente como no tenemos buena base de información y de datos, de las cifras oficiales y no oficiales, y no tenemos mucho dinero invertido en evaluación de políticas, nosotros podemos haber estado experimentando estos últimos años un montón de políticas de distinto tipo. Pueden ser las cámaras, que después podemos hablar si querés, o política de tratamiento. Ahora, si no hay evaluación, uno no sabe si son buenas, son malas, si son éxitos, si son un fracaso. Capaz que uno está aplicando algo bueno, pero no lo sabe. Capaz que está aplicando algo que es un fracaso total, pero tampoco lo sabe. Entonces, sin una buena inversión de los recursos en los datos para diagnosticar y hacer líneas de base y en evaluaciones para saber las políticas que estamos haciendo, es muy difícil saber. Y la semana pasada recibía a Rafael Paternain y me decía, en realidad el que ejecuta no debe ser el que analice. Es decir, la recolección de datos y el análisis de los datos sobre violencia y criminalidad en el Uruguay no debería estar en la órbita del Ministerio del Interior. Bueno, o sea, estoy básicamente de acuerdo con eso. O sea, creo que en muchos países los ministerios tienen dentro de sus funciones hacer un análisis de funciones de monitoreo y evaluación, pero es verdad que es importante que no todo o el grueso de esas evaluaciones corran a cargo del Ministerio. Los estudios muestran en criminología que cuando uno compara, que muchas veces programas que se consideran exitosos, incluso en Estados Unidos e Inglaterra, cuando se analiza con cuidado quién fue el que evaluó ese programa, si los evaluadores de ese programa fueron los propios ejecutantes o incluso gente asociada con esos ejecutantes, consultores que siempre trabajan con ellos o gente que tiene interés ideológico, los resultados son sesgados. Y eso también se ha demostrado en medicina. Muchas evaluaciones de medicamentos, cuando hay conflicto de interés, los resultados pueden estar sesgados. Entonces, creo que Rafael tiene mucha razón en decir, bueno, tenemos que tener un sistema de evaluación bastante autónomo, independiente, que no tenga conflicto de interés con las políticas que se están implementando. Me quedé con una frase que decías, tenemos más inseguridad con relación a nosotros mismos, pero menos delitos que la región. Es decir, la tasa de criminalidad es menor en Uruguay que en otros países de la región, dentro de un contexto de un continente violento. Es decir, un paréntesis, tenemos una población insegura. Ahora, para decir que tenemos más inseguridad con respecto a nosotros mismos, tendríamos que haber tenido medidas buenas de inseguridad a lo largo de estos 20 años, que tampoco las tenemos. Está hecha la salvedad de que todo lo que vamos a estar hablando va a ser sobre datos, que es lo que tenemos, pero que quizás no sean los mejores, o los más fiables. Exactamente. ¿No? Desde ese contexto. Más inseguridad con relación a nosotros mismos, menos delitos que en la región. ¿Se puede hablar de un miedo genuino? Pasa que, ¿qué significa un miedo genuino? ¿Quién define si está bien claro, pero si es lógico sentir que vivimos en una sociedad insegura cuando en realidad estamos en un contexto más inseguro que el que nosotros vivimos? Lo que pasa que me parece que creo que es muy difícil llegar a esa medida de miedo genuino. O sea, ¿quién define cuánto es el miedo razonable a tener frente a una proporción de delitos? Claro, pero es lógico que vivamos en una sociedad donde el 6 de cada 10 se siente inseguro, muy inseguro. A ver, la única forma que tengo de responder a eso es porque, digamos, a ver, una sociedad pueden haber sociedades con mayor propensión a tener temor
y tener diferentes tasas de delito. No es fácil establecer como una medida objetiva de la inseguridad que debería haber dado una tasa de delito. Es más complejo. Lo que sí puedo decir es, me parece razonable pensar de que tener miedo, o sea, que los uruguayos tengan miedo, no es como una especie de... No me parece razonable la hipótesis de que los uruguayos tienen miedo porque es como un temor irracional que está transmitido por los medios de comunicación. Creo que las condiciones objetivas... A eso quería llegar. Las condiciones objetivas de violencia sufrida por los uruguayos han empeorado en los últimos 20 años con los pocos datos que tenemos en los problemas que tienen. Creo que eso, la mayoría de los investigadores o gente dedicada al tema del crimen en Uruguay concuerdan en que las cifras han empeorado. Entonces, creer que la gente está atemorizada simplemente porque los medios de comunicación o alguna otra hipótesis rara los hace creer eso, a mí me parece cuestionable. Ese mismo trabajo que difundimos el domingo en Telenoche decía que el 40% de la población percibe que hay poca presencia policial. Y sin embargo tenemos un índice de policías per cápita que es de los mayores de la región. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, todo depende de cómo se distribuye esa policía, entre qué barrios, con qué concentración, si hay una gestión científica de esa distribución y ese accionar policial. Ahora, la inseguridad de las personas no está asociada solo a cuánta policía ven, está asociada con muchas cosas. Por supuesto que pueden estar... No significa que los medios de comunicación no tengan ningún tipo de rol, pero una cosa es que creer que los medios de comunicación pueden tener algún tipo de rol y otra cosa es que tengan un rol fundamental. Una de las razones por las cuales la gente está atemorizada o puede sentir miedo, según la mayoría de estudios en el mundo, es por haber experimentado un crimen, por haber sufrido un delito, ellos o sus familias o gente cercana. Entonces, por eso es que yo me afilo a la idea de que tener miedo en cualquier sociedad, y en particular en Uruguay, en parte está asociado, al delito sufrido. Yo siempre pongo la anécdota personal, que digamos es como más ilustrativa que prueba. Yo en estos últimos 4 años vine a Uruguay 3-4 veces y las 3 veces me asaltaron. Y la última vez vine a presentar una conferencia para presentar los resultados acerca de cómo prevenir la violencia, y 2 días después de esa conferencia me asaltaron 6 tipos en el auto, me robaron el auto, me rompí en el hombro y casi pierdo la vida en ese asalto. O sea, es un caso, obviamente con esto no voy a hacer generalizaciones, y en estos 4 años también a mi madre la asaltaron 2 veces, y yo vi y después comparo y veo las estadísticas, cómo han crecido. Entonces, bueno, para creer que el miedo es una cosa completamente irracional y está completamente desconectada con los delitos, me parece una hipótesis que por lo menos habría que probarla, ¿no? Habría que con un estudio mostrar cómo, a pesar de que el delito crece, la gente tiene miedo por razones que no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo no tener miedo si en carne propia a vos o a tu familia le pasó algún tipo de delito? Y estamos en un fenómeno donde una de las respuestas principales que se están dando, además de un programa de dedicación especial que se hace por parte de la policía, es, hemos transformado nuestras ciudades casi que en una especie de gran hermano. Ajá. O sea, sucede un delito, no importa dónde, ¿no? Pero generalmente si es en el área metropolitana mucho más, y siempre hay algún registro de cámara de seguridad o alguna estación de servicio donde el auto que iba con los delincuentes paró a cargar nafta y se lo puede identificar. ¿Cuánto juega eso? Que la ciudad se haya transformado en un gran hermano en las tareas de prevención de seguridad, pero sobre todo en lo que muchas veces se plantea como parte del derecho del individuo, ¿no? Ahí va. Bueno, son como... Ahí va, lo planteaste muy bien. Son como 2 debates muy distintos. Por un lado está la discusión en qué medida estamos los ciudadanos dispuestos a que nos estén filmando todo el tiempo y que eso después sea utilizado, ¿no? Y qué control hay de los controladores, o sea, quiénes registran esos videos, qué uso de eso hacen, qué accountability hay con respecto a eso. Eso es todo un debate bastante fuerte que va por un lado. Otro debate es si esto... Debate que no se ha dado en Uruguay. Acá se instaló... Por supuesto, se instaló, chao. No se debatió, no se discutió, porque hay un argumento que es más de principios o de derechos que va respecto a eso, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho al uso de mis imágenes, el derecho a que me vigilen. Otra forma de argumentarlo es si esto tiene resultados positivos, ¿no? Que es básicamente como débilmente se argumentó en Uruguay. Instalemos las cámaras que tienen un efecto preventivo para disminuir el delito y la violencia. Entonces, por supuesto que este tipo de argumentos no eliminan este otro tipo de debate, ¿no? Y alguien, por más que uno demostrara que esto tiene enormes efectos en la prevención del delito, uno puede decir, che, aunque esto disminuye el delito, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me gustaría, o a nosotros como ciudadanos no querríamos que nos filmaran. Pero vamos a olvidarnos un poco de este argumento más principista de derechos.
Lo que muestran los estudios en el mundo es que las cámaras tienen un efecto modesto en la reducción de algunos tipos de delitos en cierto tipo de circunstancias. O sea, eso en el mejor de los casos. Esto me interesa muchísimo. ¿Por qué? A ver, el uso de cámaras es parte de lo que se llama, en español sería como la criminología situacional. Entonces, es como una apuesta de decir, bueno, uno para disminuir el delito puede apostar a tratar de cambiar a las personas, cambiar las mentes, por ejemplo, rehabilitar, hacer tratamiento de gente, o tratar de operar sobre los lugares. Entonces, lo que uno dice es, bueno, operemos sobre los lugares. Lo que hacemos es elevemos los costos de cometer delitos. Entonces, yo cuando hago un programa de tratamiento con un ofensor, lo que estoy tratando en la mayoría de los casos es decir, bueno, a ver, lo que vos hiciste está mal, entonces cómo te hago cambiar los valores, las actitudes, tu control de emociones. Es un trabajo complicado y bastante costoso, ¿no? Que una persona cambie de forma de ser, de personalidad, que cambie su estilo de vida. ¿Se puede? Se puede. Y de hecho, hoy en día, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, se están haciendo algunas iniciativas muy interesantes. En algunas estoy vinculado, en otras no, pero están haciendo como cosas bastante interesantes con violencia doméstica, con violencia sexual. Ahora, este es un tipo de apuesta. Otro tipo de apuesta es decir, bueno, a ver, no, vamos a hacer algo un poco más modesto que sea, gestionemos los espacios. ¿Cómo hacemos para aumentar los costos para cometer delitos? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cometer un delito acá en la calle Paraguay y no hay cámaras, no hay vigilancia, y robo un transeúnte o robo un auto, bueno, las chances de que me agarren son débiles. Ahora, si hay cámaras instaladas, si yo sé que se está filmando, y más importante aún, esa filmación está siendo observada por autoridades. Ante esa filmación, si las autoridades están observando, puede acudir la policía y me puede agarrar. Y después esa filmación puede ser utilizada como prueba. Entonces las chances de que a mí me detecten, me agarren, me arresten y me sentencien aumentan. Con lo cual, para mí, cometer el delito es algo más costoso. Más arriesgado. Más arriesgado, o sea, es la mirada esa más como una especie de decisión económica, ¿no? O sea, cometo un delito porque me da beneficios, entonces lo que hacen las autoridades es te aumento los costos para que deje de ser tan rentable cometer un delito. Es un principio relativamente razonable y lógico. Asume dos cosas importantes. Uno, que las personas solo se mueven por razones económicas, que es algo discutible. Y dos, que el sistema funciona muy aceitadamente. Esto lo que muestran los estudios es que no funciona mucho. Que, de vuelta, tiene efectos muy modestos, o sea, no reduce enormemente el delito, y que reduce solo cierto tipo de delitos, sobre todo delitos contra propiedad, sobre todo delitos delitos con el robo de autos y en determinados espacios. Unos problemas que ocurren con este tipo de políticas es que generalmente están localizadas, están muy focalizadas. Entonces lo que suele pasar es que en el mejor de los casos logran un efecto en una zona, pero se produce efecto de desplazamiento. O sea, ¿qué hacen las personas que cometen este tipo de delitos? Perciben lo que está ocurriendo, se dan cuenta de que corren más riesgos y se desplazan a zonas cercanas y roban esas zonas cercanas. Es lo que se llama efecto de desplazamiento. O sea, hay un corrimiento del delito. Hay un corrimiento del delito. Y de hecho, hay estudios que muestran esto. Porque la mayoría de evaluaciones de este tipo de programas evalúan en esas zonas lo que ocurre y no tienden a fijarse qué pasa en zonas adyacentes. Por ejemplo, para que la gente entienda, hemos controlado mucho cuánto se ha reducido el delito en la Ciudad Vieja. Claro. Por ejemplo, fue el primer lugar donde se aplicó las cámaras, pero quizás no evaluamos mucho cuánto, no sé, aumentó el delito en zonas que incluso me decía Rafael Paternán, quizás el delito se corrió a zonas donde la no denuncia está más presente. Totalmente. Y de hecho, hay un trabajo hecho por unos economistas en Uruguay, hizo un documento de trabajo donde ellos muestran que, porque aparte otra cosa también importante, ¿no? Que eso también es como una lección para todos. Cuando se hace un estudio de este tipo, si yo vengo y te digo, mira, pusimos las cámaras en estas calles de esta seccional. Imagínate, empezó este año, las pusimos en enero y mira, en julio disminuyó el delito. Capaz la reacción natural es decir, bueno, funcionan. Para nada, o sea, para demostrar que estas cámaras están funcionando hay que hacer un diseño metodológico, hay que hacer una evaluación compleja que es preguntarse, ¿qué hubiera pasado si no hubieran estado estas cámaras? Entonces, para yo saber eso, lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, tengo todas estas zonas, en algunas, y son zonas comparables, en algunas zonas pongo cámaras, en otras no, y veo si luego del paso del tiempo, en las que puse, disminuyó el delito frente a las otras.
tengo que tener como una especie, algo con respecto ¿Con a qué lo comparar? Exactamente. Y eso muchas veces no ocurre cuando el ministerio presenta datos o cuando hay presentación de información. Uno de los pocos estudios que existen en Uruguay sobre las cámaras, donde hace un diseño casi experimental bastante interesante, lo que demuestran es que efectivamente el delito disminuye alrededor de un 30% en la zona donde se ponen las cámaras, pero hay efecto de desplazamiento, con lo cual el delito queda, digamos, no hay una reducción global de delito. Hay reducción en una zona, se desplaza hacia otras zonas, entonces en promedio el delito no se afecta. Bien. Ya me quedarían muchísimos temas para hablar, pero hay una pregunta que también se le hice a Paternine y que me interesa tener tu visión con relación a qué pasa cuando bajan las rapiñas. O sea, estamos hablando mucho del objetivo que tenía el gobierno en un principio, una promesa electoral de bajar 30% de las rapiñas, que en algunos departamentos eso ya se ha logrado, que en otros está en vías de, dice el ministro del Interior Eduardo Bonomi, y yo siempre me hago esa pregunta, ¿no? Las rapiñas desaparecen de la medición, es decir, se están cometiendo, demos por bueno que los datos que tenemos relevados indican que se están cometiendo menos rapiñas. ¿Qué pasó? Bueno, o sea, esa persona que cometía rapiñas, esas miles de rapiñas que desaparecen, porque para que bajen un 30% tienen que ser miles de rapiñas las que se dejen de cometer por año en nuestro país. ¿Qué es? ¿Gente que se ha rehabilitado? ¿Gente que se ha insertado en el mercado laboral? ¿Es delincuentes que no están robando más? De vuelta, yo creo que para saber qué es lo que está pasando precisamos muy buenos datos. Y sobre todo, creo que lo importante es esto, ¿no? Si un gobierno, o el que sea, plantea que va a reducir las rapiñas, significa que lo que estamos haciendo es lo que reduce esas rapiñas. Ahora, salvo que yo muestre eso que yo hice, y lo que te decía con respecto a las cámaras, y te muestre cómo eso que yo hice afectó y disminuyó las rapiñas, no es posible saberlo. Entonces, hay que mostrar cuál es la política con la que se está reduciendo las rapiñas, o sea, qué política se está planteando, sobre qué zonas, sobre qué barrios, sobre qué tipos, sobre qué agentes, y compararla con esas otras zonas, estos otros agentes, para saber si efectivamente está ocurriendo. Porque una de las cosas que, digamos, cuando uno hace un mal diseño, cuando uno simplemente mira lo que pasó, uno de los riesgos que corre es lo que se llama confundirse la regresión a la media. Muchas veces cuando estamos ante fenómenos, viste, cuando uno se siente horrible, está mal, pasa por distintos tratamientos, no le pasa nada, después va a tomar a una bruja o a hacerse una homeopatía, sí, y después mejora y cree equivocadamente que lo está ayudando es la bruja o la homeopatía. Lo que ocurrió fue un efecto de regresión a la media. Muchas veces cuando estamos con los fenómenos en su punto más agudo, más grave, después lo que naturalmente va a tender a pasar es a mejorar, porque ya llegó a su punto más grave. Uno se da cuenta si la homeopatía, la bruja o una política funcionan si tiene algo con lo cual comparar. Ahora, si yo simplemente soy yo el que voy a la bruja después que pasé todas las cosas, después que estoy en el momento más grave y empiezo a mejorar después de la bruja, la homeopatía, yo no sé si lo que me mejoró fue la homeopatía o fue que naturalmente empecé a mejorar. Quizás estemos viviendo un efecto rebote. Llegamos a nuestro punto máximo de delincuencia, vamos a decir, y estemos en una... Puede pasar, puede que sí, puede que no. Yo no puedo afirmarlo. Lo que sí puedo decir es que es muy difícil afirmar que las políticas que se están desarrollando son las que están reduciendo la rapiña, en caso que se reduzca a los niveles que ellos querían, a menos que yo tenga un diseño que me permita controlar o comparar. Bien, Nicolás, te agradecemos por tu presencia y bueno, no va a faltar oportunidad, te vamos a seguir molestando para conversar de estos asuntos que son... Bien, nos quedó todo el tema del abuso infantil. Bueno, podemos algún día hablar sobre ese tema, que es un tema bien interesante que sí, quizás no siempre ponemos arriba de la mesa. No, es un tema con mucho, o sea, muy subestimado por los medios, por los investigadores, no está tanto ese es un tema súper importante. Queda la invitación planteada para conversar sobre ese asunto. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.